El line-up histórico de mexicanos que han jugado con Dodgers de Los Ángeles, aquí en Pasión Azul. ¿Qué tal, amigos de Con las Bases Llenas y qué pasa MLB? Bienvenidos a la segunda temporada de Pasión Azul, el podcast en español de Los Ángeles Dodgers. El día de hoy tenemos un capítulo bastante especial porque estaremos haciendo un pequeño recuento de todos aquellos peloteros mexicanos que han pertenecido a la organización angelina. Vamos a armar un line-up con todos estos grandes peloteros y para esto me acompaña mi amigo y mi compañero Luis Gilbert López, parte del team mexicano de Con las Bases Llenas y escritor de los Yankees de Nueva York para Con las Bases Llenas. Así que Luis, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola Eric, bien, gracias, emocionado por esta tarea interesante que vamos a tener el día de hoy, analizar el posible line-up histórico de mexicanos que han tenido su participación con los Dodgers, así que pues muchas gracias por la invitación, la verdad que estoy contento de estar aquí y bueno, vamos a hablar de este line-up porque pues tenemos jugadores que han destacado allá en Dodger Stadium. Sí, agradecerte de nueva cuenta haber aceptado la invitación, Luis. Y vamos, antes de pasar con el posible line-up de mexicanos que han jugado con Dodgers de Los Ángeles, recordar un poco todos estos peloteros nacidos en México. Es muy importante hacer esta aclaración porque, bueno, nacidos en México solamente han sido 139 los peloteros que han jugado al menos un encuentro en grandes ligas y de esos 139, 20 han formado parte de Dodgers de Los Ángeles. Esto hay que aclararlo porque también se hace una separación con los peloteros que tienen doble nacionalidad o mexicoamericanos que nacieron en Estados Unidos, pero cuentan con descendencia mexicana gracias a sus papás, a su mamá o incluso a sus abuelos. En ese rubro entran peloteros muy importantes, como es el caso de Adrián González, el mismo Alex Verdugo, también el caso de Javi Guerra, Rod Barajas, peloteros que también marcaron su historia con Dodgers de Los Ángeles y es imposible dejarlos fuera de este line-up histórico de mexicanos, porque al final de cuentas cuentan con como mexicanos e incluso algunos han podido representar a México en eventos internacionales, como lo es Serie del Caribe, Clásico Mundial de Béisbol, así que bueno, también los vamos a incluir, pero es importante hacer esta aclaración y ya teniendo en cuenta esta situación, pues vamos a hablar un poco primero de todos estos 20 mexicanos que han jugado con Dodgers de Los Ángeles. Vamos a hacer un breve repaso de lo que han sido los pitchers, Luis, empezando con el más grande, Fernando Valenzuela, Denis Reyes, Elmer Densens, Vicente Romo, Antonio Zuna, Ismael Valdés, Esteban Loaiza, Julio Urias, que actualmente está en el roster de 40, José Peña, Víctor González y Víctor Álvarez. Víctor González también está en el roster de 40, así que bueno, son 11 los lanzadores que han tenido la oportunidad de estar con Dodgers de Los Ángeles. Sí, definitivamente, y en la lista encabeza Fernando Valenzuela, que viene todo eso de la Fernandomanía, que escribió su historia con los Dodgers, que desde muy joven se paró ahí en Los Ángeles y con la final ante los Yankees de Nueva York, pues lo hizo como si tuviera tremenda experiencia. No era un lanzador que lanzaba quizá las 95 millas, 98, que eran hasta hace unos años la velocidad más importante. Ahorita los lanzadores llegan y superan las 100 millas, pero él tenía un screwball muy engañoso, no necesitaba lanzar esa recta que pues muchos lanzadores buscan. Él con ese screwball a 80, 82 millas desesperaba a los bateadores porque al momento de esperar quizá una curva, la pelota todavía lanzaba y caía un poco más engañosa para los peloteros rivales, jugadores de tremendo poder, y por eso lo llevó al éxito, esos lanzamientos rompientes que Fernando Valenzuela tuvo en su momento y que marcó la Fernandomanía. Entonces, pues si hay un mexicano y cuando viene esa pregunta, ¿quién fue más destacado? Pues seguramente no es imposible tener otro. Fernando Valenzuela es la cara mexicana de los Dodgers de Los Ángeles y que pues fue fundamental en campeonato de serie mundial y pues desde muy temprano, 18, 19, 20 años, ya tenía un repertorio muy importante en las grandes ligas. Entonces, iniciando con esa lista, pues definitivamente es la cara del equipo. Sí, Fernando Valenzuela, muy importante con Dodgers de Los Ángeles. En 6 ocasiones asistió al Juego de Estrellas, 2 ocasiones ganó un bate de plata, demostrando que no solo lanzaba bastante bien, sino también demostraba su habilidad a la hora de batear. Ganó un Cy Young,
fue también guante de oro en una ocasión, campeón del año, como ya lo mencionaba Luis, en la Serie Mundial de 1981 y también el novato del año en ese año, así que bueno, un palmarés bastante importante el que tiene Fernando Valenzuela, no hay duda, es el mexicano más grande que ha jugado con los Dodgers y me atrevería a decir que en grandes ligas por mucho, pero bueno, vamos a pasar ahora con los jugadores de cuadro y los outfielders. En catchers tenemos 3 peloteros mexicanos que han jugado con los Dodgers, Sergio El Calimán Robles, Noé Muñoz, Alex Treviño, infielders son 4, Luis Cruz, Jorge Horta, Oscar Robles y Juan Gabriel Castro, y outfielders son 2, Mel Almada y Karim García, así que bueno, peloteros también bastante importantes de posición han pasado por la organización angelina. Destacaría bastante a Juan Gabriel Castro, que tuvo una gran trayectoria en grandes ligas, estuvo bastante tiempo con los Dodgers, y también el caso de Mel Almada, que es el primer mexicano que jugó en el mejor béisbol del mundo. Sí, también hay que destacar algo, Eric, lo de Luis El Cochito Cruz y el mismo Karim García, que pueden presumir haber jugado con los Yankees y con los Dodgers. Tuvieron ese lapso y bueno, no cualquiera puede presumir. De hecho, el Cochito Cruz es uno de los temas que él agradece mucho en su trayectoria en grandes ligas, que pudo jugar con ambos equipos. Entonces, pues sí, nacidos en México como tal, son jugadores pues pocos, pero también son de calidad. Oscar Robles también es un tremendo tercera base, shortstop, y lo vimos aquí con los Diablos Rojos del México, cuando regresó después de su paso por las grandes ligas. Ahora es un manager, ahora está funcionando como manager, entonces pues ha tenido mucha experiencia, y Juan Gabriel Caso, que también ha sido recientemente nombrado estratega del equipo de los Diablos. Así que, pues parece que jugar en los Dodgers es sinónimo de que vas a venir con los Diablos después. De hecho, también el mismo Denis Reyes fue drafteado por los Dodgers cuando estaba en su paso por México. Así que esos son los mexicanos que encabezan este listado de Eric. Sí, así es. Y bueno, mencionas la relación que existe Diablos y Dodgers. También nos podríamos ir en historia reciente, el caso de Julio Urias y Víctor González, ¿no? Que pertenecieron a esta academia Alfredo Harpeluz, fueron drafteados, fueron vistos por varios scouts de los Dodgers, los terminan llevando a Los Ángeles y bueno, el resto es historia porque ya consiguieron un anillo de Serie Mundial en 2020. Y antes de pasar con el line-up, Luis, también hablar de estos peloteros mexicoamericanos que como lo mencionaba al principio del video, estos peloteros no nacieron en México, pero tienen descendencia mexicana gracias a sus familiares directos, caso como es el de Adrián González, que es uno de los toleteros más importantes en los últimos años, no solo en México, sino creo que en toda Latinoamérica, y también el caso de Alex Verdugo, que debutó con la organización angelina y se robó el corazón de varios aficionados de los Dodgers. Lamentablemente se terminó yendo en el cambio que mandó a Mookie Betts a Los Ángeles. Alex Verdugo terminó en Boston Red Sox, pero también ahí ha destacado. Así que bueno, creo que de estos mexicoamericanos son los dos que más recordamos. También hay otros peloteros, como es el caso de Javi Guerra, Rod Barajas, Jerry Hairston Jr., Sergio Romo, que también tuvo un breve paso, el mismo Joe Kelly, que tiene descendencia mexicana, el mismo Austin Barnes, catcher que está en el roster de 40 peloteros, que tiene descendencia mexicana. Sí, yo creo que el que encabeza ahí esa lista es el recién retirado Adrián González. Adrián González creo que dejó un legado en grandes ligas muy importante, a excepción de los Mets. Creo que con Boston y Padres de San Diego se fungió como un gran jugador, un tremendo primera base. Y yo creo que le faltó la Serie Mundial con los Dodgers, ¿no? Para terminar esa gran carrera que tuvo en grandes ligas. Lamentablemente creo que se le está juzgando mal cómo terminó su trayectoria por ese tema tan polémico con los Juegos Olímpicos, pero creo que Adrián González en grandes ligas es muy, muy respetado, tanto así que cuando fue anunciado su retiro, los mismos Dodgers escribieron una publicación en redes sociales donde le daban las gracias por haber defendido el jersey en unos años, y eso te habla de un jugador que dejó un legado muy, muy importante, una amistad, de hecho, como con Jock Peterson, que también se despidió él en redes sociales, diferentes jugadores, el mismo Yasiel Puig. Creo que ahí no hay ninguna duda, podemos hacer un adelanto, de que Adrián González y el mismo Alex Verdugo también, que fue un breve, bueno, un plazo, pero que puso números interesantes y que ahora lo está haciendo con los Red Sox. De hecho, me atrevo a decir que Boston no extraña 100%
A Mookie Betts sí, sabemos que Betts hizo una trayectoria importante con Boston, pero en el sentido de que hay un hueco que no se pudo llenar, eso para mí es muy importante. No es el caso de Hunter Renfroe, que se fue Jackie Bradley y no ha sido el jugador que se esperaba. Entonces creo que Alex Verdugo sí falta mucho, mucho por hacer en Boston, pero lo que hizo en Los Ángeles, pues dejó corazones rotos, tanto así que fue muy, muy, pues sí, polémico. Yo recuerdo que cuando se dieron esas noticias, los aficionados de los Dodgers en redes sociales no lo podían creer, le escribían cartas de que no se fuera, pero bueno, sabemos cómo es el negocio de béisbol, el tema de las transacciones y bueno, Alex hizo un buen trabajo en Los Ángeles. Sí, Alex Verdugo está cumpliendo todos los pronósticos. Al inicio de su carrera se le mencionaba como uno de los mejores prospectos, no solo de los Dodgers, sino de todas las grandes ligas. Creo que lo está demostrando. Personalmente, me agrada, vamos a tocar rápidamente ese tema, Luis, el tema del cambio de Mookie Betts y Alex Verdugo. Creo que sí, se le podría haber extrañado un poco a Alex Verdugo. Creo que es un gran pelotero. Se robó el corazón de los aficionados de los Dodgers, pero creo que al final de cuentas en ese cambio sí terminan ganando los Dodgers, porque yo también había visto muchos comentarios que decían, no, es que al final de cuentas Mookie Betts no ha sido el mismo con Boston que acá con los Dodgers, muchos tipos de cuestiones, pero bueno, ya Mookie Betts logró ese objetivo que tenía, que era ganar la Serie Mundial en su primer año y fue muy importante. Lamentablemente en la pasada campaña sufrió un par de lesiones, no pudo estar del todo bien, y a pesar de que puso muy buenos números, no fue su mejor año, pero bueno, creo que al final de cuentas Alex Verdugo es un gran prospecto, es una apuesta al futuro. Mookie Betts ya es un pelotero consolidado en el mejor béisbol del mundo, así que bueno, ya analizar tal vez ese cambio creo que sería interesante para otro video, sí. Pero bueno, creo que al final de cuentas fue un ganar-ganar para los dos equipos. Y por lo pronto también hablabas acerca de Adrián González, que también incluso el mismo Justin Turner lo terminó felicitando por la gran carrera que tuvo en grandes ligas. Fueron amigos, incluso compañeros de selfies, porque si hablábamos de Marcell Ozuna y sus selfies, ellos también hacían sus selfies cada vez que conectaban un cuadrangular, porque normalmente iba uno detrás del otro en el line-up, así que bueno, siempre festejaban con una selfie. Caso también lo mencionabas de Yasiel Puig, que él cuando debutó Yasiel Puig creo que también estaba, coincidió que llegó Adrián González o ya tenía un par de años con la organización y le ayudó bastante porque era de los pocos peloteros que hablaban en español en el dugout, así que bueno, fue muy importante para Yasiel Puig y que lo ha externado en diversas declaraciones o conferencias de prensa en las que ha podido hablar Yasiel Puig, así que bueno, hay una estrecha relación, así que sí, son dos de los peloteros que van a estar en el line-up de mexicanos. Vamos a iniciar ya de una vez. Vamos a iniciar primero con el catcher, Luis. En este caso tenemos las tres opciones que ya habíamos mencionado, que es el caso de Calimán Robles, que tan solo jugó 6 encuentros con la organización angelina, Noé Muñoz, que tuvo la oportunidad de estar en un encuentro en 1995, y el más sólido en este sentido, en esta posición, es el caso de Alex Treviño, que estuvo en 2 temporadas, 1986-1987, en el cual pudo conectar 87 imparables, también mandó la pelota a la calle en 5 ocasiones, 42 carreras remolcadas, un promedio de bateo de 2.46 y un OPS de 689. Creo que no hay duda en esta posición. Alex Treviño debería de ser el catcher titular en el line-up de mexicanos que han jugado con Dodgers. Sí, porque hablamos del repaso de Noé Muñoz, y Noé Muñoz, a pesar de su gran trayectoria en Liga Mexicana, en Liga Arco del Pacífico, pues en 1994 firmó con los Dodgers de Los Ángeles, pero fue un paso muy, muy fugaz. Debutó en las grandes ligas el 30 de abril del 95 contra los Bravos de Atlanta, pero pues no fue prácticamente lo que él esperaba, nada más. Entró seguramente en las últimas entradas, nada más trabajó la defensa, no tuvo un turno, posteriormente se fue nuevamente a la AAA, ahí tuvo 23 juegos y nada más produjo 3 carreras. Posteriormente regresó después de 15 días a las grandes ligas, donde nada más tomó un turno y ya fue lo único que pudo haber hecho con su paso con los Dodgers. Entonces sí fue muy, muy breve esa estancia, no pudo explotar totalmente su calidad. Entonces Treviño, sin duda alguna, por los números que tiene en grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles, pues también el caso de Sergio el Calimán Robles no pudo tener esa oportunidad que él quisiera,
lamentablemente también fueron muy pocos juegos con los Orioles de Baltimore, también pues no firmó con los Dodgers y no tuvo éxito. Jugadores que en México, en la Liga Mexicana y Liga Arco, pues brillaron de forma interesante, pero que no se pudieron ganar un lugar en esos Dodgers. Entonces, no hay ninguna duda que Treviño es el receptor ideal de esta novena mexicana. Sí, así es, y también recordar que, bueno, Alex Treviño tuvo la oportunidad de coincidir con Fernando Valenzuela, ya lo habíamos hablado, estuvo en la temporada 1986-1987, años donde Fernando Valenzuela estuvo en la lomita de las responsabilidades con los Dodgers, incluso en 1986 fue segundo en las votaciones por el Cy Young y fue líder de victorias con 21 triunfos, así que bueno, pudieron coincidir, así que tuvimos de las pocas veces que creo que en Grandes Ligas se ha dado una batería mexicana, esta fue una de ellas, Alex Treviño y Fernando Valenzuela, así que bueno, ahí tenemos al receptor ideal para este posible line-up, que es Alex Treviño, ahí no hay duda, y ahora nos pasamos a la primera base, que si hablamos acerca de qué tantas posibilidades había de Alex Treviño, creo que en el caso de Adrián González no hay ninguna duda, ¿no? Creo que es el que debe de estar en esa posición. Si hablamos de un lineup histórico de mexicanos, llegó en 2012, estuvo hasta 2017 con la organización angelina, 752 imparables, 101 cuadrangulares, 448 carreras remolcadas, un promedio de bateo de 280 y un OPS de 793, tremendos números que puso el Titán con la organización angelina. Y creo que llegó en una etapa donde pues ya la madurez de Adrián González pues ya estaba más que experimentada, porque esos números, bueno, después de su paso por Boston y San Diego, también era un jugador de mucho poder, no por algo superó los 100 cuadrangulares con los Dodgers, casi 500 carreras producidas y un buen promedio, no es cualquier cosa, no cualquier jugador presume en Los Ángeles tener un promedio de 280, casi a los 300, entonces no hay ninguna duda y además se quedaron de los tipos que creo que más alegría le ponía al juego. Ahí muy pocas veces lo vimos ahí discutir. Yo recuerdo una ocasión que sí se hizo de palabras con Yadier Molina, pero no era un jugador que se caracterizaba por tener pues situaciones ajenas o fuera del terreno también. Entonces, pues creo que no hay ninguna duda que la primera base histórica de los Dodgers para México es el titán Adrián González. Yo sigo diciendo que esos Dodgers también en ese lapso tenían argumentos para haber ganado una serie mundial. Sabemos la historia, se han quedado en el camino hasta hace un par de años. Entonces, no hay duda de que Adrián González pues es el primera base estelar de este equipo. Sí, justo también. Ya no me acordaba de ese suceso con Yadier Molina, que creo que también ahí se metió Yasiel Puig, que sabemos que ahí estaba Yasiel Puig metido en esa situación. No recuerdo si fue en Dodger Stadium o en el Estadio de los Cardenales de San Luis, pero sí fue bastante polémico y se hizo viral en ese entonces esa pelea con el marciano. Pero bueno, realmente Adrián González sí dejó un gran legado con la organización angelina, ganó un guante de oro. También ganó un bate de plata, asistió en una ocasión al Juego de Estrellas que fue en el 2015, así que bueno, Adrián González, un ícono de los Dodgers, que también es mexicano, así que bueno, ahí está el primera base, Adrián González, y en la segunda base, ahí tuvimos un pequeños problemas, y de hecho justo antes de entrar a la transmisión estuvimos hablando un poco Luis y un servidor acerca de quién debería de ser el segunda base, sobre todo por la versatilidad de estos tres peloteros que vamos a poner en el cuadro. Era difícil colocarlos, sabemos que han jugado tanto short como tercera, segunda base, pero bueno, creo que aquí ya quedó la elección y como segunda base estará Juan Gabriel Castro, que debutó en 1995, estuvo en esa época donde incluso hubo 5 peloteros en el roster de los Dodgers, todos dirigidos por Tommy Lasorda, y luego se fue en 1999 y después tuvo otra etapa ya en la etapa de retiro 2009-2011, logró conectar 116 hits, 3 cuadrangulares, 33 carreras remolcadas, promedio de bateo de 207 y una OPS de 530, pero realmente era un gran guante, tenía mucha seguridad y nos regaló varias joyitas a la defensiva mientras jugaba con la organización angelina. Ahí nos tuvimos que ir a la sabermetría en saber cuántos juegos tuvo en cada posición, porque Juan Gabriel Castro también cubrió el shortstop. De hecho, es la posición donde más errores cometía en su lapso en las grandes ligas. Entonces,
pues también hay jugadores que vamos a hablar en unos momentos, pero sí lo hablábamos antes de salir en vivo. Todos los jugadores prácticamente pues que están en este cuadro tuvieron, a excepción de Adrián González, cubrieron el short, la tercera y la segunda. Entonces Juan Gabriel Castro es el más destacado cubriendo la segunda base, y sabemos que es un jugador que tiene su historia en las grandes ligas, nacido en Los Mochis, Sinaloa, y tiene una trayectoria de 36 cuadrangulares en su paso en todas las grandes ligas, con un promedio de 2.29, y con los Dodgers prácticamente su primera temporada fue tercera, shortstop, y nada más. Posteriormente en el 96 ya fue cuando se empezó a destacar en la segunda base, e incluso cubrió left field. O sea, prácticamente era un jugador utility, y en el 2002, ya no con los Dodgers sino con los Rojos, cubrió la primera base. Entonces era un jugador que te aportaba pues mucho a la defensiva. Creo que con los Dodgers, pues, en su último paso también regresó para cubrir la tercera y la segunda. Ya el short lo veíamos un poco más limitado, pero Juan Gabriel Castro, pues sí, sin duda alguna, está correcto como segunda base de este lineup. Sí, así es, mencionamos la gran versatilidad que tenía Juan Gabriel Castro, realmente una carrera bastante destacada y bastante longeva en grandes ligas. Fueron 17 las temporadas, 8 de ellas con la organización angelina, 8 más con los Rojos de Cincinnati. Ya después estuvo deambulando por algunas organizaciones, como fue los Phillies de Filadelfia, también los Orioles de Baltimore, pero realmente una gran trayectoria la que tuvo Juan Gabriel Castro. Y ahora nos vamos a la tercera base, que bueno, estamos hablando que teníamos un poco de dudas en esta situación, así que decidimos en tercera base poner a Luis el Cochito Cruz. Luis Cruz, que estuvo con Dodgers de Los Ángeles entre 2012 y 2013. Realmente dejó buenos números, 99 hits, 7 cuadrangulares, 46 carreras remolcadas, 247 de promedio de bateo y un OPS de 631. Así que bueno, Luis Cruz también dejó importantes números con la organización angelina y también una garantía con el guante. Sí, Luis Alfonso Cruz, que es uno de los tercera base en México. De hecho, en su regreso en el 2000, en esa etapa con los Diablos, antes de que regresara a las de Grandes Ligas, pues él era un jugador que estaba desempeñado en la tercera base. Y es que todo está en un conjunto. Vamos a hablar más adelante. Luis Alfonso Cruz es uno de los tercera base, creo que también más destacado en los últimos años en la pelota de México. Recientemente fue campeón con los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de béisbol, pero sí, con los Dodgers tuvo también un breve paso, 2012-2013, y en ese 2013, pues después llegó a los Yankees de Nueva York. Vaya detalle, ¿no? Ser cambiado de un equipo grande a otro equipo grande, pues no es algo que cualquier jugador se puede dar el lujo. Entonces no hay duda de que Luis Alfonso Cruz tiene que estar en la tercera base, aunque Juan Gabriel Castro también cubrió esa posición, pero el lapso fue mayor en la segunda base para el nuevo estratega de los Diablos. Y ahora Luis Alfonso Cruz pues sigue como pelotero activo, lo hemos visto con los Naranjeros de Hermosillo, y se mantiene todavía jugando la pelota de México, pero aunque fue breve su paso, pues ahí estuvo cubriendo la antesala de Dodger Stadium. Sí, así es, incluso también tuvo un breve paso por el béisbol de Japón, así que bueno, sigue en activo Luis el Cochito Cruz. Y vamos con otro pelotero que también cubrió las paradas cortas para la organización angelina y también estuvo incluso en algunos encuentros en la tercera base, segunda base. Hemos decidido que Oscar Robles sea el pelotero que en nuestro lineup de mexicanos que han jugado en grandes ligas sea el shortstop. Estuvo 2 temporadas también con la organización angelina, 2005, donde tuvo bastante actividad, fueron 110 juegos en los que vio acción, y 2006, donde vio acción solamente en 29 encuentros. Sus números fueron 104 hits, 5 cuadrangulares, 34 carreras impulsadas, un promedio de bateo de 262 y un OPS de 681. Realmente Oscar Robles dejó buenas sensaciones con la organización angelina. Ya hablamos que jugó paradas cortas, pero también estuvo en la tercera base, segunda base e incluso también como bateador designado en una ocasión. Sí, exactamente. Oscar Robles, que cuando regresó después de su lapso en las grandes ligas, se consolidó como tercera base de los Diablos Rojos del México, y después de José Macías,
no había jugador, yo no recuerdo haber visto a Oscar Robles en el shortstop, veía a Jesús López y a José Luis Sandoval, pero Oscar Robles en la tercera era muy, muy natural. Sin embargo, en su paso por los Dodgers, ya lo mencionaste, Eric, la mayor participación dentro del cuadro fue precisamente jugando el shortstop. Y si nos vamos a la página de Grandes Ligas, como tal, Oscar Robles está considerado como shortstop. Es también una posición, un jugador que tuvo un juego en la segunda base. Después, en el 2016, en el 2006 también tuvo 13, pero creo que también era muy, muy bueno en el fildeo. Presume en su trayectoria promedio de 980 en cuanto a cubrir la antesala. De hecho, el año que tuvo más errores fue en el 2005, cubriendo el shortstop, pero únicamente tuvo cuatro errores, pero también tuvo 28 doble plays, 132 asistencias y puso fuera de circulación a 75 hombres. Entonces, creo que no hay duda del shortstop. Posiblemente tendríamos que revisar todavía más en videos qué atrapadas eran más espectaculares, si las de Cochito o las de Oscar Robles, para pues tener quizá más un detalle quién hizo todavía mejor trabajo, ¿no? Pero debido a los números, ahí tuvimos que ir a la sabermetría, pues Oscar Robles es el shortstop ideal, por encima del Cochito y del mismo Juan Gabriel, que tuvieron la posición cubierta en años. Estás en mute, Eric. Ah, sí, muchas gracias, Luis. Sí, realmente fue una tarea bastante complicada encontrarle la posición a estos tres grandes peloteros que jugaron con la organización angelina. Realmente los tres bastante versátil, bastante importantes, con muy buen guante y también respondían a la hora oportuna. Así que bueno, Oscar Robles fue el shortstop y vámonos a los jardines. Vamos a iniciar con el jardín de la derecha. En el jardín de la derecha no hay discusión, realmente como lo habíamos mencionado al principio, solamente eran dos outfielders nacidos en México y uno de ellos cubría a la perfección la pradera de la derecha y se trata de Karim García que tuvo la oportunidad de debutar con la organización angelina a los 19 años de edad, estuvo 2 años con los Dodgers, 1995 a 1997, tan solo conectó 9 imparables, un cuadrangular, 8 carreras remolcadas, 150 de promedio de bateo y un OPS de 424. Aquí hablamos de que a Karim García creo que lo que le faltó fueron las oportunidades de Tommy Lasorda. Realmente en esa época había muy buenos outfielders en Dodgers. Entonces, bueno, esto complicaba esta situación a Karim García, pero sin duda un pelotero bastante importante y que, bueno, ahí está en el line-up de mexicanos como jardinero por la derecha. Sí, no son los números tan espectaculares como uno pensaría, pero bueno, teniendo la referencia de que son los mexicanos, los mexicanos que jugaron en los Dodgers, pues bueno, el año donde tuvo más participación fue en 1997, cuando tuvo 15 juegos, conectó su primer cuadrangular en Grandes Ligas y únicamente tuvo 5 imparables, tuvo un promedio de bateo de 128, pero sí, Karim García creo que lo que necesitaba era, o quizá un poco más de confianza. Ahí vemos la imagen de este pelotero que también escribió su historia en México, jugador muy importante con los Sultanes de Monterrey, con los Tigres de Quintana Roo, tuvo paso con los Diablos, en fin, un jugador que vino a destacar todavía sus cualidades, que estuvo en el béisbol también asiático y que la rompió. También otro jugador, como lo habíamos hablado al inicio del programa, como Luis Cruz, presume haber jugado con los Yankees y con los Dodgers. Se recuerda más, obviamente, con el equipo de Nueva York, después de ese pelotazo que recibió por parte de Pedro Martínez y que es muy popular en esa baseada de bancas, etcétera. Pero pues sí, no hay duda de que Karim García entonces tiene que estar en esa paradera. Sí, así es. Así que bueno, Karim García ha sido un histórico de la pelota mexicana. Realmente tiene una buena trayectoria en grandes ligas. 10 años, ya también hablabas de su paso por el béisbol de Corea. Y actualmente es coach de bateo de los Mariachis de Guadalajara, equipo de la Liga Mexicana de Béisbol. Así que bueno, sigue vinculado este gran slugger que dejó buenos números y que bueno, tuvo la oportunidad de debutar con Dodgers de Los Ángeles. Y nos vamos ahora con el center field, que el center field también no fue algo tan complicado. Realmente aquí también tomamos el hecho histórico de Mel Almada,
que Mel Almada fue el primer mexicano en llegar a las grandes ligas, y además también fue el primer mexicano en jugar con los Dodgers de Los Ángeles. En ese entonces eran los Brooklyns de los Dodgers. Recordar que tuvieron una instancia, un breve paso por Brooklyn, ya después se terminaron mudando a Los Ángeles, pero en Brooklyn estuvo en 1939, donde tuvo la oportunidad de jugar 39 encuentros, 24 imparables, remolcó 3 carreras, un promedio de bateo de 2.14 y un OPS de 523. Así que bueno, el primer mexicano en jugar con los Dodgers es Mel Almada. Sí, no hay duda, Eric, de este tremendo pelotero. De hecho, fue el último pelotero que le pudo conectar imparable. Se fue de 3-3 contra Babe Ruth. Fue los últimos números que el Bambino tuvo como lanzador. Sí, fíjate que sería muy interesante, ¿no? Como en esa época, ahorita estamos presumiendo nosotros a Shohei Ohtani, pues sin duda alguna lo del Bambino, conectarle 3 imparables, pues te habla de un jugador que tenía muy buen contacto y por algo está en este line-up de los Dodgers, mexicano de los Dodgers. Sí, así es, Mel Almada. Por eso también llegó a grandes ligas y se convirtió en el primer pelotero mexicano en el mejor béisbol del mundo. Realmente, al final, en su carrera fueron 706 los imparables que pudo conectar. Como ya lo mencionabas, 3 a Babe Ruth, y sobre todo quedará guardado en la historia como el último pelotero que le pudo conectar un imparable al gran Bambino. Así que bueno, Mel Almada, ahí está, el primer mexicano en jugar con los Dodgers de los Brooklyns y ya después Dodgers de Los Ángeles. Así que bueno, es el center field de mexicanos que han jugado en grandes ligas. Y el jardinero por la izquierda, creo que también ahí no hay tanta duda, es el caso de Alex Verdugo. Alex Verdugo, que ya estuvimos hablando un par de cosas interesantes sobre él al inicio de este programa, y que realmente también tuvo una buena etapa con la organización angelina. De 2017 a 2019 fueron 125 los imparables, 14 cuadrangulares, muchos de ellos en la hora oportuna, en la hora importante, 49 carreras remolcadas, 282 de promedio de bateo y un OPS de 784. Así que bueno, gran carrera de Alex Verdugo con la organización angelina. Ya también lo mencionabas anteriormente, fue uno de los mejores prospectos ahí junto a peloteros como Cody Bellinger, Corey Seager, Julio Urias, pero bueno, al final de cuentas fue cambiado por Mookie Betts y ahora está con Boston Red Sox. No hay ninguna duda lo de Alex Verdugo. No hay otro jugador que se compare con lo que hizo en ese breve lapso. Y además, ya lo hablamos al inicio del programa, Alex dejó corazones rotos. Y es que es un jugador con demasiada calidad, muchos imparables conecta. Es un jugador que te produce a la hora cero. No busca el batazo largo, pero tiene el poder para hacerlo. Y de hecho ya tuvo la oportunidad de representar a México. Y fíjate, Eric, es muy curioso que específicamente con Alex, he visto la gente que está en contra de que no, bueno, es que no es mexicano, ni siquiera habla español, que quién sabe qué. Ahí es, pero precisamente contra Alex hay ese detalle. Posiblemente sea por sus cualidades físicas, que es blanquito, la barba, etcétera. Y ahí sí como que a muchas personas no les cae el 20 que pues prácticamente en la ley lo dice, que es mexicano. Y él mismo lo dice, yo soy mexicano y quiero jugar con México. Entonces, pues seguramente lo veremos en el Clásico Mundial de Béisbol con la selección mexicana. Y pues todavía tiene una oportunidad Alex para seguir poniendo números muy importantes. No se fue como otros jugadores quizá de Dodgers a equipos donde pues es difícil que se pelee. Se va a otro equipo importante como los Red Sox y suplir a Mookie Betts y bater a la hora cero y olvidar quizá un poco a Jackie Bradley Jr., a Andrew Benintendi. Alex Verdugo se ha ganado también el cariño de Boston, entonces lo que hizo con los Dodgers antes de que este cambio, pues sí fue sencillamente bueno para él, tanto que la gente no creía todavía ese cambio y que en 2019 pues fueron 101 imparables, 101 imparables, la segunda mejor marca, luego del 2021 donde tuvo 157. Te habla de un jugador que tiene mucho contacto y presume 290 de porcentaje en tan solo cinco trayectorias en grandes ligas. Sí, realmente Alex Verdugo ha sido un pelotero bastante importante con las dos organizaciones.
Creo que también hablamos un poco de la ofensiva, pero también destacar la defensiva que ha tenido este pelotero. Ha sido grandiosa. Tú ya has tenido la oportunidad más de verlo porque ya está ahí en la división con los Yankees de Nueva York. Así que bueno, te ha tocado ver sus grandes atrapadas. También tiene un gran brazo, ha Brazo, atrapado sí. a varios peloteros en home. Así que bueno, es un pelotero bastante completo. Y bien lo mencionabas, también yo no entiendo por qué muchas veces la gente lo critica, tal vez por esa situación que mencionas, pero él lo ha mencionado, que él se siente orgulloso de sus raíces mexicanas, que las representa con orgullo. Jugó el Clásico Mundial de Béisbol en 2017, probablemente si se presenta otra vez este torneo importante que se tiene presupuestado para 2023, él podría estar si es que su organización se lo permite. También hemos visto varios videos en donde que trae los spikes con la bandera de México, que también El trae el guante. guante con la bandera de México, e incluso también luego hemos visto en varias ocasiones cuando la música, la canción de entrada de Alex Verdugo suele ser también canciones de Vicente Fernández, incluso también cuando murió, ahí dedicó una publicación en Instagram, así que bueno, siempre está pensando y consciente de sus raíces mexicanas, así que bueno, un pelotero bastante importante en su momento para Dodgers de Los Ángeles, así que bueno, él es el jardinero por la izquierda de este line-up histórico de mexicanos que han jugado con Dodgers de Los Ángeles. Y para terminar, tenemos que ir con el pitcher y bueno, ya lo mencionábamos al inicio del programa, no hay otro más grande como Fernando Valenzuela y además estamos hablando de line-up, obviamente sin el bateador designado, ¿no? Todavía no está esto en grandes ligas, así que bueno, todavía vamos a ocupar al pitcher para batear y Fernando Valenzuela es que no solo era un gran pelotero en la lomita de las responsabilidades, lo hacía bastante bien y bueno, ya sabemos todos sus números, su gran trayectoria, pero también a la ofensiva, Fernando Valenzuela lo hizo bastante bien con los Dodgers de Los Ángeles, conectó 163 imparables, es increíble para un serpentinero esa cantidad de hits y sobre todo con los Dodgers en 11 temporadas, tuvo la oportunidad de mandar la pelota a la calle en 8 ocasiones, remolcó 72 carreras y tuvo un promedio de bateo de 202, o sea, realmente también sabía pegarle a la pelota. Y hay que agregar cuántos batazos no se quedaron quizá en el camino, que quedaron cerca de la barda, atrapadones de los jardines. Entonces, creo que un jugador con mucho contacto. Por eso, precisamente, bueno, también Julio Urias presume eso. Tiene muchos imparables, no, que a veces se minimiza eso para México, pero creo que ambos son historias diferentes y no podemos comparar uno con otro. Pero lo que sí es que hemos visto imparables de ambos y eso es algo que incluso, pues, más de 100 imparables, ¿cuántos jugadores se han quedado en el camino y no llegan ni siquiera a 50, no llegan ni siquiera eh, a considerar? Ya lo vimos, el caso de Noé Muñoz, que es el receptor y no tuvo, pues, esa confianza, ni siquiera un imparable en grandes ligas y Fernando tuvo más de 100. Entonces, no hay duda que la cara del béisbol mexicano y no solo de Dodgers, pues es sin duda alguna Fernando Valenzuela. Sí, incluso lo podremos ver en este mismo lineup que hemos armado. Tiene más hits que peloteros como el Cochito Cruz en su estancia con los Dodgers, que el mismo Oscar Robles, Karim García, Mel Almada. Realmente, bueno, Fernando Valenzuela, un pelotero bastante completo que dejó su gran legado con la organización angelina y que, bueno, también es bastante respetado allá en Los Ángeles. Ya actualmente es uno de los narradores en español para la organización angelina junto a Jaime Jarrín, así que bueno, Fernando Valenzuela también sigue muy ligado con los Dodgers, siempre creo que año con año le hacen un homenaje recordando la gran Fernandomanía que se vivió, así que bueno, obviamente no podíamos dejar fuera de este lineup al gran Fernando Valenzuela como pitcher y bueno, con esto concluimos el posible lineup de peloteros mexicanos que han jugado con Dodgers de Los Ángeles, creo que un ejercicio bastante interesante, incluso tal vez lo podríamos repetir con algunas otras organizaciones que han tenido bastantes peloteros mexicanos. Creo que Dodgers es de los equipos que más mexicanos ha tenido a lo largo de su historia en grandes ligas y bueno, por eso permite tal vez este ejercicio, pero creo que también lo podemos hacer con otros equipos, ya sería tal vez revisar la historia y por qué no también aventurarnos a sacar esto que es bastante interesante.
Sí, fue una tarea, pues hasta cierto punto también complicada, eso de ver cuántas posiciones, cuántos juegos tuvo en cada una. Sí lo hace una tarea pues también difícil, ¿no? Y lamentablemente hubo mexicanos donde no pudieron brillar con el equipo, pero que aquí vimos su calidad. Y bueno, pero tener esa gran cifra histórica de ser el siguiente jugador mexicano que debuta en grandes ligas, pues no, no es cualquier cosa. Entonces, pues agradecido, Eric, por la invitación. De verdad que pasa muy, muy rápido el tiempo cuando hablamos de béisbol y pues estuvo muy, muy interesante esta tarea con los Dodgers, que creo que es el segundo o hasta me atrevo a decir que el equipo con más afición en México. Ahí eso también ya lo podremos analizar posteriormente, pero no, yo veo mucha afición que gracias a Fernando Valenzuela pues pudo ser partícipe ahora de decir yo le voy a los Dodgers. Sí, realmente creo que sí, compite con los Yankees de Nueva York, que es el equipo más popular en el mundo de béisbol y que también acá en México tiene mucha popularidad porque también ha tenido a bastantes peloteros mexicanos que incluso también ya lograron ganar un anillo de serie mundial. Así que bueno, creo que la competencia está entre estas dos organizaciones. Así que bueno, de verdad, muchas gracias Luis por estar el día de hoy en este inicio de temporada de Pasión Azul. Esperemos ya poder tener de nueva cuenta el béisbol, poder ya empezar con los entrenamientos primaverales, tener estas noticias de tal vez algunas incorporaciones importantes que pudiera tener el equipo, los rumores, cómo se va preparando todos estos peloteros para el inicio de la temporada 2022 de Grandes Ligas, que se tiene presupuestada para el 31 de marzo, si es que el cierre patronal lo permite, si no, pues estará atrasando. Obviamente todas estas noticias usted las podrá encontrar en Con las Bases Llenas, el sitio web, y también en el canal de YouTube ¿Qué pasa MLB? Les recordamos compartir este video, comentar, también darle like, eso es muy importante para nosotros y nos estaremos viendo en una nueva edición de Pasión Azul, el podcast en español de Los Ángeles Dodgers.